Internacional. Y hoy estamos aquí con un nuevo tema, de esos temas que nos encanta trabajar acá en GESED Internacional, y deseamos que sea un buen tiempo de enseñanza y aprendizaje para cada uno de nosotros. Como siempre que estamos aquí hablando del Todopoderoso, vamos a orar y pedirle la dirección al Señor, que nos guíe, que nos direccione, que coloque palabras en nuestra boca, que quite lo que Él considera que debe estar retirar de nuestros labios. ¿Listo? Porque lo que pretendemos es una enseñanza de bendición, una enseñanza para madurez, una enseñanza para edificación de la iglesia, ¿no? Y de todo ser humano que desee realmente tener esa relación con la divinidad. Padre, en tu presencia estamos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos, Señor, por toda tu bondad y misericordia. En tu presencia estamos, en tu mano quedamos, Señor amado. Permite, Señor, que sea una enseñanza, Dios de la gloria, que deje huella en nuestras vidas, que la podamos practicar, Señor, y enseñar también a otros, para tu gloria y para tu honra. Gracias, oh Dios. Amén. Hoy voy a hablar de un tema bastante interesante, y es el tema del desierto. El tema del desierto en GESED Internacional. Para eso voy a leer el texto de Oseas, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás mi esposo, y nunca más me llamarás mi Señor. Es un texto bastante interesante, ¿no? Y es un tema bastante interesante porque el tema del desierto, curiosamente, siempre se habla como de un tiempo y un lugar malos. Cuando se tiene una dificultad en la pareja, en el hogar, en la economía, emocionalmente y en cualquier otra área de la vida, usualmente, ¿qué es lo que la gente dice? Estoy en un desierto. Ora por mí porque estoy en un desierto, ¿correcto? Y el desierto realmente se ve como lo peor que le puede pasar a uno, ¿ya? Pero hoy quiero llevarte, motivarte a que veamos el desierto de una manera diferente, ¿ya? Porque la verdad es que en la Biblia y teológicamente el desierto es quizá el mejor lugar y el más importante lugar para ser y para estar. Incluso me atrevo a decir que más que la tierra prometida, porque curiosamente la tierra prometida para el pueblo de Israel no ha sido una realidad en el sentido de que la inmensa mayoría de gente está por fuera de Israel, están en la diáspora, en la dispersión, ¿correcto? Y prácticamente ha sido así durante muchísimo tiempo. Pero entonces el desierto se muestra como un lugar, en la Biblia, como un lugar muy interesante. Reitero, como un lugar muy atractivo y muy verídico para ser y para estar. En la Biblia, curiosamente, la ciudad es mala, la ciudad roba la identidad de sus habitantes, los esclaviza, los amontona en pequeños habitáculos donde se controlan más fácilmente, ¿correcto? Y donde se nos lleva a estar en un lugar para el cual no fuimos creados. Nosotros fuimos creados para estar en la naturaleza abierta, ¿correcto? No para estar en habitáculos de 50 metros cuadrados, no. Entonces, por eso nosotros vemos muchas veces a personajes de la Biblia, ¿correcto? Y personajes de nuestro entorno que huyen de las ciudades y se adentran en los campos, pero como el tema de hoy es el desierto, muchos personajes que se adentran en el desierto. Juan el Bautista, recordemos, era uno. Él estaba en el desierto. Los esenios, recordarán ustedes, los de las cuevas de Qumran en el Mar Muerto, esos personajes estaban en el desierto, ¿correcto? Allí vivían en el desierto. Jesucristo mismo, cuando necesita ese momento de intimidad, de relación con Dios, etcétera, va al desierto y allí está, ¿correcto? Y bueno, como en todas mis disertaciones, en mis clases, nunca va a faltar la herejía. Hoy voy a hablar y voy a citar otro hereje tremendo. Federico Nietzsche. Federico Nietzsche, y asumo esas palabras y quiero decírtelas hoy. A todos los que me importan les deseo sufrimiento, abandono, enfermedad, maltrato, deshonra. Deseo que no se salven del profundo desprecio de ustedes mismos,
ni del martirio de la desconfianza hacia ustedes mismos. No tengo piedad de ustedes porque les deseo lo único que puede mostrar hoy si un hombre es valioso o no. Y es que para lograr algo que valga la pena, uno debe hacer esfuerzos gigantescos y superar numerosas dificultades, decía Nietzsche. La diferencia que vemos entre quienes somos nosotros y quienes creemos que podríamos llegar a ser nos causa dolor, ¿correcto? Pero el desafío está en responder bien a ese dolor, en saber qué podemos y qué debemos hacer con ese dolor. Nietzsche pensó que nosotros deberíamos mirar nuestros problemas como ese jardinero que mira sus plantas, ese jardinero que transforma raíces y tubérculos muy feos, sin forma, en bonitas plantas con flores y con frutos. Ya, entonces, en tantas cosas feas que vienen a nuestra vida, en ese desierto, nosotros podemos y deberíamos tener esa capacidad de transformarlas y crear algo bonito. Pero como estamos hablando del desierto y las bondades del desierto, tengo que decirles que el pueblo de Israel en el desierto vivió experiencias de una manera que no las pudo haber vivido en ningún otro lugar. Y por eso, reitero, el desierto es el sitio más importante teológicamente hablando, más que la tierra prometida, porque finalmente es el desierto el que forma a las personas para llegar a la tierra prometida, e incluso, reitero, muchas de esas personas no experimentaron la tierra prometida. Pero un primer aspecto del desierto es que allí, en el desierto, se obtiene agua de forma milagrosa. El lugar más árido de la tierra, ¿correcto? Donde el agua escasea tremendamente. Y es allí donde el Señor obra. Hay textos como Éxodo 15 del 22 al 27 o Éxodo 17 del 1 al 7, donde el Señor les provee agua de forma milagrosa. Eso es un lugar que se llama Mará. Y dice así, Éxodo 15 del 22 en adelante: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Imagínense, ¿qué es lo que de pronto más se necesita en el desierto? Agua. Yo recuerdo, estuve un tiempo en Israel, y allí precisamente el lugar que les comentaba, donde estuvo habitando los esenios, que las cuevas de Qumran en el Mar Muerto, allá obviamente en Israel, cuando uno va a caminar tiene que llevar agua, suficiente agua, porque rápidamente se deshidrata. Es impresionante, sobre todo allí en ese desierto, el calor tan tremendo que hay. Otro lugar de allí de Israel también, donde recuerdo que es ahí cerquita, es el Mar Muerto. Un calor tremendo. Recuerdo que llegamos como a las 5 de la tarde al Mar Muerto y nos metimos al mar, ¿correcto? Y el calor que ha recibido todo el día es tan fuerte que uno siente como que se marea y está metido en el mar. Obviamente pues es el Mar Muerto, que ustedes saben cómo es un agua bastante densa. Pero ¿por qué les digo todo eso? Porque si hay algo que se necesita en el desierto, es el agua. Y el pueblo de Israel entonces estaba llegando al desierto, ¿correcto? Y dice que estuvieron 3 días sin hallar agua, 3 días en un desierto, por Dios. Y de un momento a otro identifican una fuente de agua, pero tremendo, porque la fuente de agua
era una fuente de aguas amargas, las aguas del Mará. Y sin embargo el Señor le dice, mira, allá hay un árbol, échelo allí a las aguas y verá, y se sanaron esas aguas y pudieron beber. Y luego dice que llegaron al Lin, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Cuánto y de qué maneras nosotros estamos sedientos en este desierto? Es muy probable que nosotros tengamos un desierto, mínimo uno, en una de las áreas de nuestra vida, correcto, pero sin duda son muchas más las áreas de nuestra vida en las cuales estamos pasando desiertos, económicamente, emocionalmente, familiarmente, ministerialmente, etcétera. Le mencionaría una cantidad y usted sin duda estará en un desierto en este momento. Yo le invito a que ese desierto sea visto y experimentado de una manera diferente de lo que usted ha experimentado hasta el momento. Hay sed sin duda en nuestras vidas. Recuerdo también esa misma frase, ese mismo concepto que retoma el Señor. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Si estamos sedientos, vengamos a esas aguas. Es lo que se espera de ese Dios proveedor. Entonces en el desierto se obtiene aquello que más se necesita, esa agua de forma milagrosa. En el desierto también se obtiene alimento de forma milagrosa. En Éxodo 16 nos cuenta de las famosas codornices y algo muy importante, el maná. En Éxodo 16 nos cuenta cómo el pueblo de Israel empezó a disfrutar de esa comida que milagrosamente venía del cielo. Como los israelitas no sabían lo que era, versículo 15, Éxodo 16, 15, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, es decir, aproximadamente 1,5 kilos por persona. Este es otro aspecto muy importante del desierto. En el desierto el pueblo de Israel obtiene alimento. El alimento que necesitan permanentemente y que según el relato bíblico ellos consumieron durante 40 años, y dice el texto que cuando ellos entraron a la tierra prometida, al día siguiente cesó el maná. Pero durante todo ese tiempo que ellos estuvieron en el desierto, obtuvieron ese alimento por el cual no tuvieron que trabajar. Aquí me llama la atención, y muchas cosas me llaman la atención de eso. Se les dice recoja cada uno lo que va a consumir al día, pero hay gente que dice, no, hoy no, solamente para mañana, y qué tal que mañana ya no tengamos, no, aprovechemos y cojamos. De que se pusieron y cogieron de muchísimo más, y ¿qué pasó? Se les pudrió, se llenó de gusanos, etcétera, al otro día estaba hediondo, ¿correcto? Pero entonces, por una parte es un pan milagroso, y por otra parte es un pan que debían salir a recoger a diario, antes de que saliera el sol, porque cuando el sol comenzaba a calentar, allí el pan ya se echaba a perder. Eso sugiere varias cosas acá. Por una parte, me recuerdo mucho esa frase de Mateo 6, danos hoy nuestro pan de cada día. El ser humano siempre está queriendo obtener seguridades. Usted y yo no nos conformamos con que tengamos pan para hoy, sino que queremos tener el pan de mañana, pasado mañana, del mes siguiente, del año siguiente, y por eso nosotros estamos siempre en esa continua pelea, en esa continua carrera por tener, por poseer, por adquirir. Pero ¿para qué gastamos el dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que nos sacia? Pero ¿para qué estar siempre pendientes de que tengo que acumular? Cuando el Todopoderoso dice, es a diario. Danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor quiere que nosotros vivamos en el día a día. Ese famoso pasaje, miren las aves de los cielos, miren las bestias del campo. No siembran, no recogen en graneros, y sin embargo, mire cómo se visten. Y sin embargo, Dios los sustenta. Entonces esto es muy importante, entender que en el desierto el pueblo de Israel obtuvo alimento de forma milagrosa, las codornices hasta que les salga por las narices, y el maná que los acompañó durante todos los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Es importante que nosotros recibamos ese alimento, tanto el físico como el espiritual.
ese pan físico y ese pan espiritual. Y eso toca a diario recoger. Qué complicado para el hombre confiar en Dios. Nosotros fácilmente podemos decirle a otras personas, podemos predicar, podemos decir de que el Señor puede sustentar el universo. Mire cómo lo sustenta, mire cómo lo cuida, mire cómo... Pero cuando se trata de nosotros, qué complicado creer que Dios puede darnos alimento de manera supranatural a diario. He estado experimentando en mi vida mucho desierto. Sin duda usted también, reitero, en muchas áreas de su vida. Y aquí he experimentado también cómo muchas veces le he dicho al Todopoderoso, esto es lo único que tengo, esto es lo último que tengo para mañana o para hoy. Mañana no sé qué voy a comer. Y allí el Señor ha estado y no me ha faltado. Y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y no me he acostado sin comer. Gracias a Dios, ni mi familia tampoco. Gracias a Dios por eso. Pero eso es algo de a diario. El ser humano siempre pretende como tener que tener allí el repuesto, ¿no? El alimento para no tener que estar allí pendiente del Todopoderoso. Entonces, en el desierto se obtiene agua de manera milagrosa. En el desierto se obtiene pan y carne de manera milagrosa. En el desierto se obtiene protección. De día, columna de nube, de noche columna de fuego. Éxodo 13:22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Le acabé de decir que el desierto era fácilmente 45, 50 grados de temperatura, una cosa impresionante. ¿Para qué era esa nube? Que les ayudaba a ellos a ser protegidos de ese sol y de ese calor. Entonces el día para ellos no estaba totalmente soleado con ese sol tan fuerte del desierto, sino que siempre había una nube protegiendo allí. Y de noche el desierto es el lugar más frío. Hay animales, hay peligros, ¿correcto? Hay oscuridad y el fuego estaba supliendo todas esas necesidades que estaban allí. Entonces el desierto también permitió que el pueblo de Israel gozara de esa protección también sobrenatural de parte del Señor para ellos. Nube durante el día, fuego durante la noche. La protección que nosotros necesitamos permanentemente. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desprotegidos? ¿Correcto? Desprotegidos tremendamente. ¿Qué irá a pasar? ¿Cuántas veces te has sentido vulnerable? Es normal en el ser humano sentirse vulnerable permanentemente, y más cuando estamos en el desierto, es cuando más están nuestras fuerzas menguadas, diezmadas, cuando más nuestra confianza está como en vilo, ¿correcto? Pero allí es donde se obtiene la protección del Señor, justo allí en ese desierto, que el Señor nos brinda la protección, columna de nube de día, columna de fuego de noche. En esa vulnerabilidad, porque le cuento, cuando uno está en el desierto, está en un estado vulnerable tremendo. Allí en el desierto uno se siente pequeño, débil, que no es lo que de pronto pensaba que era, que no es tan poderoso como pensaba que era. Y allí entonces el Señor dice, aquí hay una protección para ti. En el desierto se obtiene la victoria sobre los enemigos. Fue en el desierto, después de salir, de estar más de 200 años esclavizado el pueblo de Israel, que salen al desierto, que son esclavos, que no tienen manejos de armas, que no tienen conocimiento de la guerra ni nada, y allí en el desierto, al poco tiempo de salir de Egipto, tienen su primera pelea con los enemigos, con los amalecitas. Y en Éxodo 17, del 8 al 16, nos cuenta cómo fue esa victoria sobre los enemigos. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalec, pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro, así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memoria, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Otro aspecto muy importante que el pueblo de Israel vivió en el ejército es la victoria sobre el enemigo. Ellos actuaron allí, aunque eran un pueblo pequeño, débil, desarmado, ¿correcto? Pero la estrategia que Dios utilizó para las batallas de Israel siempre fue una estrategia supranatural. Fue una estrategia donde Él intervino de maneras milagrosas, ¿correcto? Y en este momento hay un grupo de personas, cada uno haciendo lo que quiere, lo que tiene que hacer. Moisés, Hur y Aarón allá arriba, y Moisés con las manos levantadas. Unas manos que obviamente se le cansaban, y que cuando se cansaban él las bajaba, y entonces los enemigos de Amalek avanzaban. Y cuando Moisés las levantaba, entonces el pueblo de Israel prevalecía, ¿correcto? Ellos estaban allí y estaban haciendo su estrategia, lo que les correspondía hacer. Coloquemos una piedra acá entonces y le levantamos las manos y nosotros se las ayudamos. Qué genial que haya gente a nuestro lado en el desierto que nos ayude a levantar las manos. La verdad es que muchas veces no se va a dar. La verdad es que en el desierto muchas veces vamos a estar solos nosotros, ¿correcto? Pero afortunadamente allí el pueblo de Israel estaba con cada uno repartido haciendo lo que estaban haciendo, lo que deberían haber estado haciendo, ¿correcto? Moisés por una parte con Hur y Aarón, y Josué allá colocándole el pecho a las armas del enemigo, ¿correcto? Y el resto del pueblo ayudando a pelear. Y aquí lo interesante de todo esto es que sin experiencia en la guerra, sin armamento, ¿correcto? Sin una estrategia de guerra de pronto como muy elaborada, pero sí con la ayuda del Todopoderoso, sí con la intervención divina, el pueblo de Israel tuvo una de las primeras y más aplastantes victorias sobre el enemigo. En el desierto, allí donde eran más vulnerables, allí donde no tenían armas, allí donde no tenían experiencia, pero justamente allí es cuando el Señor dice: yo voy a luchar. Y nosotros notamos que en todo el texto bíblico el Señor siempre está lidiando, correcto, con las guerras que tiene que librar el pueblo de Israel de manera supranatural, de manera milagrosa, a veces con avispas, a veces con enviando rocas desde el cielo, según el texto bíblico, a veces diciéndoles: quédense quietos y estén en silencio, que la batalla es mía, correcto, pero de una u otra manera Dios dándole la victoria sobre el enemigo. Ahora, aquí yo quisiera tener en cuenta, que tuviéramos en cuenta que, ojo, el peor enemigo de mí soy yo mismo. Yo soy mi peor enemigo. Tenga por favor en cuenta siempre eso. No andemos mirando enemigos fuera de nosotros. Nosotros tenemos esa costumbre de mirar y de culpar a quién fue el que lo hizo, a quién es el que le debo la situación en la cual me encuentro, quién es el culpable, quién destruyó mi hogar, quién destruyó mi trabajo, por qué perdí mi trabajo, por qué perdí las oportunidades de la vida. No, por favor, ¿por qué hacemos eso? Nuestro peor enemigo soy yo mismo. Y allí en el desierto es donde obtengo la victoria al enemigo. Allí es donde en el desierto se hace real ese texto que dice: es bueno que el hombre lleve desde joven el yugo de su juventud, de su vida, que se siente solo, analice, medite. Y allí en el desierto es donde hay un encuentro conmigo mismo. Encuentro en el cual yo tengo que decir: esto me está fallando. Aquí estoy teniendo una debilidad, este es mi punto débil, aquí tengo que cambiar esto acá y tengo que rehacer ciertas áreas de mi vida. Y allí voy a obtener la victoria sobre mí mismo. La idea no es ser mejor que el de allá, que el compañero de trabajo o que el hermano, ¿correcto? La idea es ser mejor que yo mismo. Yo le hago una pregunta a usted: ¿ha obtenido la victoria en el desierto sobre ti mismo como tu principal enemigo, de tal manera que cuando te ves en los últimos 6 meses, en el último año, dices: he mejorado, he avanzado, he conquistado? Si es así, estás obteniendo la victoria al enemigo
cosa que se logra en el desierto. Por otro lado, en el desierto se enamora. El texto que leímos al inicio, Oseas 2, 14 al 16. Porque he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás mi esposo y nunca más me llamarás mi Señor. Yo no sé cuál sea la estrategia de conquista que usted utilice. Aquí el Señor traza una estrategia de conquista bastante fuerte, bastante peculiar, ¿correcto? Lleva a su enamorada, o a la que quiere enamorar, a la que quiere conquistar, la lleva al desierto. Oseas capítulo 2, versículo 14 al 16. La llevaré al desierto, porque el desierto es el lugar donde el Señor vive la luna de miel con el pueblo de Israel. El desierto es descrito en la Biblia como ese lugar donde se aman Israel y el Señor, correcto, donde se dan sus amores, donde se brindan todo lo mejor el uno del otro. Y entonces el pueblo de Israel en el siglo VIII está en una situación bastante lamentable y muy alejado del Señor. Y el Señor dice, pues, ¿qué haré con este pueblo? Y dice, ya sé qué voy a hacer. Recuerda la luna de miel que vivieron en el desierto y dice, pues voy a volverla a llevar allá. La voy a llevar al desierto y le voy a hablar a su corazón. Pues fíjense, que el Señor nos lleva al desierto para enamorarnos, para mostrarse tal cual es. Oiga, en la luna de miel se muestra tal cual es. Se muestra y se da muchos pasos más allá en intimidad, en pasión, en promesas, en una cantidad de situaciones. Y el Señor dice, voy a llevar al pueblo de Israel al desierto y allí le voy a volver a hablar a su corazón. Es que el desierto es un lugar de encuentro privilegiado con Dios. ¿Cuántas veces ese desierto está provocado por una aridez espiritual porque no tenemos esa relación con Dios? Es muy posible que nosotros de pronto estemos leyendo el texto bíblico, de pronto oramos, pero sin duda el Señor siempre quiere mucho más de nosotros. Y es en el desierto donde nosotros podemos definitivamente y tomamos esa decisión. Si la decisión es por Dios, si quiero tener una relación, una intimidad mucho más grande con Él, o si definitivamente no, Señor, me quedo acá, qué pena, hasta acá llego. Eso ya es una decisión de nosotros. Pero es una gran oportunidad de enamorarnos del Todopoderoso. En el desierto, el pueblo de Israel fue allí en el desierto cuando pudo entregarse a su Dios, el único al cual se pudo entregar. ¿Quién más los podía salvar en el desierto? El único que podía hacerlo era el Todopoderoso. Y entonces el pueblo también abre su corazón al Señor, con fallas y todo, obviamente, como hemos visto y como conocemos. Pero sin embargo, allí en el desierto el Señor obró. Al único que nos podemos volver es a Dios. Oye, usted se ha visto en su vida en una situación en la cual dice, nadie puede ayudarme. Incluso, no quiero que nadie más me ayude. ¿Le ha pasado, no? No quiero que nadie más me ayude, porque muchas veces estamos también rodeados de gente que quiere como que no se surja, como que no se crezca, como que quiere tu destrucción, que tú dices, el único que me puede ayudar acá, y el único que quiero que me ayude es Dios. Al único al cual nos podemos volver en el desierto es al Todopoderoso. Incluso si no le vemos actuando en las circunstancias tal cual nosotros queramos que Él actúe con nosotros. Incluso allí hay que actuar. Por otro lado, en el desierto se celebran las mejores fiestas. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Recordarás tú que en el desierto se instituyeron las mejores fiestas de Israel. Las mejores fiestas de Israel están ahí. Todas las fiestas de Israel tienen un origen en el desierto. La de los tabernáculos, correcto. La fiesta de Pesaj está allí, aunque tuvo marcó precisamente la salida del pueblo de Israel de la esclavitud hacia la tierra prometida. Pero todas las fiestas allí estaban, lo que llamamos fiestas de Pentecostés, los tabernáculos, las cabañas. Todas esas fiestas tuvieron un origen en el desierto.
Si se ha dado cuenta que cuando uno está en un desierto, uno empieza a disfrutar aún de las cosas más mínimas. A veces cuando tenemos en abundancia no tenemos en cuenta las cosas mínimas, esos pequeñeces, pero ¿cuánto aprendemos nosotros a experimentar que en el desierto se empiezan a valorar las cosas pequeñas? Esa monedita de 1,000 pesos, si se trata de economía. Ese buen momento de disfrutar de una comida, aunque no son manjares, aunque es lentejas con arroz, pero se disfrutan de esas lentejas con arroz. Se disfruta de esa agradable compañía de la familia que antes parecía como un estorbo. Se disfruta de esa palabra que tiene otra persona para uno, esa palabra de alivio o del escuchar a otro. De esas pequeñas cosas, y uno como que se da cuenta allí en el desierto de que esas pequeñas cosas realmente hacen diferencias enormes en la vida de uno. Y entonces todo lo convertimos en fiesta. Todo, empezamos a disfrutar de esas cosas que de pronto antes nos parecían como tan normales, como tan ordinarias, como tan triviales. Y luego empezamos a valorar eso de tal manera que convertimos cualquier pequeño momento en una gran celebración para nosotros. ¿Has comido un desayuno sabiendo que ese desayuno te lo proveyó el Todopoderoso? Y que aunque no es el mejor desayuno que te has comido, lo empiezas a disfrutar más que cuando comiste manjares. Y que puedes convertir ese pequeño desayuno en una fiesta. Cuando uno está pasando un desierto, uno celebra enormemente esas pequeñeces de la vida que antes pasaba desapercibidas. Y en el desierto también se sirve. Éxodo 7:16 dice: y dile a Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Se le está hablando al faraón allí. En el desierto se sirve. En el desierto es cuando se toma la decisión si realmente tú quieres servirle o no a Dios. Si eso que cuando tú estás allá en el culto, en el jolgorio, en esa unción que llama la gente allá en el momento del culto: Señor, te quiero servir, te quiero bendecir, Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. ¿Sabe cuándo se coloca en evidencia eso? En el desierto. En el desierto es cuando tú le demuestras a Dios y a ti mismo y a los demás que aquello que tú realmente deseas hacer con Dios es una realidad. O si de pronto, por otro lado, es simplemente palabras vacías que se dicen. Pero allí en el desierto, cuando me está faltando muchas cosas a mí, allí es cuando yo le puedo decir o no al Todopoderoso: sí, Señor, aquí estoy. Quiero servirte realmente. Señor, en el desierto, cuando nosotros tenemos esa capacidad de decir: bueno, Señor, esto como que no está funcionando, yo como que mejor me retiro, yo como que no sigo funcionando con esto, no, yo como que no le sigo copiando a esto, yo mejor me voy a buscar un trabajo secular, yo mejor me devuelvo, yo mejor no sigo en esto porque hay muchos problemas. Allí, en el desierto, tomo la decisión de decirle no a lo que el Todopoderoso me ha entregado, o sí, y Señor, aquí estoy y aquí me quedo. Y te prometí que te voy a servir y te seguiré sirviendo, aunque esté en este momento en el desierto y aunque no vea agua, ni alimento, ni absolutamente nada. Aquí estoy y aquí me quedo. En el desierto también entonces se toma esa decisión de servicio al Señor. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Cuando definitivamente yo opté por una carrera que es teología. Y le he invertido muchísimo tiempo y dinero, correcto, en toda esta situación acá. Pero muchas veces tengo que reconocerlo, con la manera en que nosotros llevamos la teología y el ministerio no es para enriquecernos, correcto. Así es de que muchas veces uno dice: bueno, ¿y por qué no me metí por otro lado? ¿Por qué no estudié otra cosa? ¿Por qué no me dediqué a otra cosa? Pero habría sido tan feliz como soy. Me habría sentido tan realizado como me siento en este momento al haber asumido el servicio al Todopoderoso. Me habría sentido tan útil en la sociedad como me siento en la medida en que le sirvo al Todopoderoso, sirviéndole a los seres humanos. En el desierto se toma la decisión de servirle al Señor y se le demuestra que sí se sigue sirviendo. Entonces, allí todo esto
es bastante interesante. En el desierto, el pueblo recibió la ley. En el Éxodo 20, del 1 al 17. Ese decálogo divino que para nosotros de pronto es, digamos, una gran carga, una gran lucha, como unas limitantes allí, como algo que quiero hacer y no puedo. Para el pueblo de Israel, el decálogo divino es el mejor regalo recibido por Dios. Allí el pueblo de Israel recibió la ley en el desierto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella ni las honrarás, no jurarás en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a padre y madre, no mates, no adulteres, no robes, no levantes falsos testimonios, no codicies la mujer, ni la casa, ni los animales, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Todo eso, mis apreciados hermanos, todo eso no era una cárcel, todo eso no era decirle al ser humano, esto es lo que te gusta, pues entonces se lo quito. No, todo eso estaba dado bajo la premisa que está en Éxodo 20, 1 y 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ustedes estaban esclavizados allí, yo los coloco en libertad y les doy los parámetros para que se mantengan en la libertad que yo les doy. Los 10 mandamientos no están dados para esclavizar al ser humano, al contrario, están dados para evitar que el ser humano vuelva a caer en esclavitud. Así que, ¿quieres ser libre? No mates. ¿Quieres ser libre? No adulteres ni robes. ¿Quieres ser libre? No codicies. Eso es lo que el texto nos quiere decir, y eso es donde se logró, en el desierto. El pueblo de Israel recibió no solamente una libertad física, sino una libertad espiritual, económica, social, de instituciones, ¿correcto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces hemos visto que en el desierto, las bondades del desierto, esas bondades del desierto, en primer lugar, reitero, en el desierto se obtiene agua de forma milagrosa. Se obtiene alimento de forma milagrosa en segundo lugar. En tercer lugar, se tiene una protección como la columna de nube y la columna de fuego. En cuarto lugar, se tiene la victoria sobre los enemigos. En quinto lugar, en el desierto nos enamoramos. En sexto lugar, en el desierto celebramos las mejores fiestas. Y en séptimo lugar, en el desierto tomamos la decisión de demostrar que queremos servirle. Y en octavo lugar, en el desierto, recibimos la ley de Dios que nos mantiene en libertad. Ahora, por otro lado, también es importante que nosotros tengamos en cuenta el por qué estamos en el desierto. Porque muchas veces ese desierto por el cual nosotros estamos pasando no es la voluntad de Dios que lo pasemos. Muchas veces es capricho mío. ¿Por qué muchas veces estamos en el desierto? Se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, los fenómenos naturales. Esta semana hubo un temblor acá en Colombia. En algunas partes se sintió más, como en Bogotá. Y recordemos la lamentable situación que vivió una señora venezolana, una muchacha de 26 años, que estaba en un séptimo piso y salió por la ventana y se soltó y se mató. Están pasando un desierto las familias de ellas por un fenómeno natural. Es decir, lo provocó un fenómeno natural, pero se tomaron otras decisiones equivocadas. Es un desierto bastante lamentable y es un desierto que se da por esa situación, fenómenos naturales. Pero también se está en el desierto muchas veces por la maldad de los seres humanos. Tenemos que reconocer que hay gente que está, digamos, como enfocados en ser maldadosos. Se pasa un desierto muchas veces porque se le robaron la moto, el carro, porque le pegaron un tiro a alguien, porque asesinaron a alguien, etc. A veces también se está en el desierto por la causa de Cristo. Hay mucha gente que pasa desierto. Quizás aquí en Colombia no estamos tanto de pronto en persecución, ni en vejámenes, ni nada por la causa de Cristo, pero hay mucha gente que sí está así. Muchas veces estamos en un desierto por actuar correctamente, ¿correcto? Por actuar correctamente, por hacer las cosas bien, y hay gente hasta que los matan por hacer las cosas bien, por no querer identificarse con la maldad, con el sabotaje, con la extorsión, etcétera, etcétera. Pero muchas veces también tenemos que tener en cuenta que estamos en el desierto por decisiones equivocadas. Si tú estás en un desierto por decisiones equivocadas, es hora de reconocerlo. Y es hora de decir, Señor, ayúdame a salir de esto. Reconozco que cometí este error, pero ayúdame a salir adelante, ¿correcto? Pero porque, si usted me dice, no,
Estoy hace 20 años en el mismo desierto por las mismas circunstancias. Perdón, ¿y eso qué pasa? ¿Dónde está su sabiduría, hermano? ¿Cómo es que no puede lidiar con situaciones allí? Es que hacer las cosas siempre de la misma manera y esperar resultados diferentes, a ver, ¿no es como ilógico eso? Entonces tengamos en cuenta esta parte, correcto, que no debe ser así. Si yo estoy en un desierto por decisiones equivocadas, tengo que intentar salir de allí, correcto. Entonces también, si le estoy hablando hoy de las bondades del desierto, que efectivamente son así, correcto, también le estoy diciendo, tenemos que identificar la causa por la cual nosotros estamos en el desierto. ¿Por qué es? Por fenómenos naturales, por maldad del ser humano, por seguir a Cristo, por actuar correctamente o por decisiones equivocadas o porque Satanás nos tiene de pronto guiándonos allí a algo equivocado. En fin, ¿por qué estás en el desierto? ¿Cuánto tiempo llevamos en la misma situación? ¿Qué no nos ha permitido salir de allí? Porque reitero, no es lógico, no es normal, no es un plan divino que nosotros estemos 20 años en el mismo desierto o en la misma área de nuestra vida, perdón, hay que cambiar allí. Por otro lado, hay varios beneficios más acerca de los que ya le comenté en el desierto, correcto, pero en el desierto nos podemos reinventar y nos debemos reinventar. En el desierto nosotros podemos ver que tenemos otros talentos ocultos que de pronto ni siquiera sabíamos nosotros mismos que estaban allí, ¿correcto? Entonces, por otro lado, tenemos que reafirmarnos en nuestro llamado y nuestra misión ahí en el desierto. ¿Qué es lo que realmente deseamos hacer? ¿Por qué y para qué deseamos o hacemos lo que hacemos? ¿Correcto? Por otro lado, pensar que en el desierto no podemos estar, no debemos estar, porque ¿dónde está entonces esa doctrina de la retribución? Señor, si yo me porto bien, ¿por qué me lleva al desierto? Entender que eso de la doctrina de la retribución tampoco es como lo más adecuado. Pero por otro lado, el desierto nos lleva a un momento de gloria después de ese momento de desierto. Primera de Pedro 1:11, ¿correcto? Es bastante interesante esa parte. El desierto nos lleva a ejercitarnos y a madurarnos en el carácter, ¿correcto? 2 Corintios 12:7 dice, me probará y saldré como oro. Perdón, eso es Job 23:10, me probará y saldré como oro. Así es de que el desierto también nos lleva a una esperanza bastante interesante, ¿no? Pero lo más importante de todo eso es entender que si nos toca vivir en el desierto, pues vamos a hacerlo de la mejor manera. Y termino con esa frase y con ese pensamiento de Federico Nietzsche sobre todos estos momentos difíciles que llegan a la vida de uno. A todos los que me importan, a ustedes que me importan, les deseo sufrimiento, abandono, enfermedad, maltrato y deshonra. Deseo que no se salven ni del profundo desprecio de uno mismo, ni del martirio de la desconfianza hacia uno mismo. No tengo piedad de ellos porque les deseo lo único que puede mostrar hoy si un hombre es valioso y no. Valioso o no. Para lograr algo que valga la pena, uno debe hacer esfuerzos gigantescos y superar numerosas dificultades. La diferencia que vemos entre quienes somos en este momento y quienes creemos que podríamos llegar a ser, obviamente eso nos va a causar mucho dolor. Y el desafío es cómo respondemos nosotros a ese dolor, cómo respondemos nosotros a ese desierto. Entonces debemos ser, reitero, como ese jardinero que decía Nietzsche, que de esas raíces y de esos tubérculos feos lleva a cultivar plantas muy bonitas con flores y con frutos. Que esas cosas feas que vienen a nuestra vida sean trabajadas hasta que podamos lograr algo bien hermoso. Así es de que yo les motivo, mis apreciados hermanos, y que podamos ver en el desierto de una manera y unos aspectos diferentes a lo que hemos visto hasta el momento de ese desierto. Que podamos disfrutar y ver las bondades y los beneficios de ese desierto. Eso es lo que pretendemos transmitir a ustedes hoy como GC Internacional. Estamos allí y recuerden que no estamos solos, el Todopoderoso está con nosotros. Que no sea una frase de cajón, que no la veamos solamente así como algo, sino que lo veamos como una realidad. Padre Todopoderoso, sin duda estamos en el desierto en muchas áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver lo mejor de este momento y de este lugar. Ayúdanos, Señor, a superar las cosas rápidamente, a aprender lo que tienes que enseñarnos, Dios de la gloria, y a poder superar, Señor, rápidamente esta situación que estamos viviendo, maravilloso Dios. Pero mientras que eso pasa,
a disfrutar, Señor amado, de todo lo que podemos encontrar a través de ti en el desierto, Padre. Para tu gloria y honra, gracias a Dios. Amén. Mis apreciados, el Señor les bendiga y les guarde. Somos GC Internacional y GC Internacional somos todos. Estamos en contacto. Un abrazo.